Cámaras del sistema de videovigilancia de la Alcaldía de San Salvador Centro captaron el momento exacto en que una rastra se accidentó esta madrugada en el Boulevard de los Próceres. El hecho sucedió en el carril que de San Salvador conduce al Boulevard Monseñor Romero. Un derrame de aceite y diésel provocó que dos camiones, un vehículo sedán y una motocicleta más se accidentaran en este tramo. El motociclista que resultó lesionado fue atendido por equipos del sistema de emergencias médicas y trasladado de inmediato hacia un centro asistencial. Para evitar mayores afectaciones, diversas instituciones de gobierno procedieron a realizar labores de limpieza. Por ello, la arteria permaneció cerrada por varios minutos. Mientras los elementos del Cuerpo de Bomberos y equipos tácticos operativos de Protección Civil realizaron labores de limpieza, los gestores del Viceministerio de Transporte mantuvieron el control vehicular en el sector. Las estadísticas de accidentes de tránsito en el país durante este año 2024. Hasta este 26 de agosto, las autoridades registran 12.722 percances viales. Además, se contabilizan 7.436 personas lesionadas y lamentablemente 847 personas han perdido la vida durante accidentes de tránsito. Estos son datos actualizados y recopilados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La administración del gobierno del presidente Nayib Bukele ha tenido estos resultados desde su implementación, en este caso del Plan Control Territorial, cuyo inicio fue el 19 de junio del año, en este caso el 21 de junio del 2019, y por supuesto del régimen de excepción que desde marzo del 2022 vino a reforzar estas estrategias en seguridad, estos duros golpes contra estructuras criminales y poco a poco sacar de circulación a cada uno de estos miembros y colaboradores, y que luego se reforzó también en este caso el trabajo por parte de las autoridades en cuanto a las sentencias. Hablamos de la Fiscalía General de la República, todo este conglomerado de esfuerzo gubernamental y que ha tenido este trabajo articulado se deriva en una serie de resultados positivos, entre ellos, por supuesto, y la mejor prueba de la efectividad de las estrategias de seguridad en días sin asesinatos. Precisamente la Policía Nacional Civil confirmó hace unas horas sobre un día más que cerró sin muertes violentas en El Salvador. Sin duda alguna, Marisela, hablamos de cómo El Salvador continúa este camino. Obviamente ahora el enfoque se basa en la reconstrucción y sobre todo el impulso económico, pero todo esto tiene a su base un plan de seguridad que continúa su marcha en nuestro país. Hablamos del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que, como lo escuchábamos, ha sumado un día más sin el registro de asesinatos en nuestro país. Tiene usted en pantalla la publicación que nos mencionaba Ricardo Portillo. Finalizamos el martes 27 de agosto con 0 homicidios en el país, ha publicado la Policía Nacional Civil, y lo confirmaba Nelson, son 690 días sin homicidios durante las administraciones del presidente de la República, Nayib Bukele. Conteo de días sin homicidios durante el régimen de excepción, hemos llegado ya a los 577, son un total de 16 durante el mes de agosto y 172 en el año 2024. Es importante recordar que estas estrategias, lo decíamos, tienen a su base estas estrategias que ha desarrollado el gobierno salvadoreño, resultados contundentes, irrefutables, de los que la población salvadoreña, que es la que vivió por muchos años siendo víctima y bajo la zozobra y la sombra del asedio de las estructuras criminales, ahora viven un panorama totalmente diferente. Confían en las autoridades, continúa la operatividad y se está llevando ante la justicia a todas estas estructuras criminales. Lo decía también el ministro de Justicia y Seguridad Pública recientemente, y decía que prácticamente se han eliminado las estructuras criminales y la guerra contra las pandillas continúa para sacar a los remanentes de estas estructuras. Por supuesto, también el mensaje ha sido claro, y es que no se va a permitir que estas estructuras se reagrupen o estén intentando reclutar a más personas. Así continúa la operatividad, se está llegando a todos los rincones del país. La presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada garantiza a la población salvadoreña esta confianza, esta tranquilidad que ahora también les permite recorrer todo el país.
Es importante destacar que además de las más de 80,000 detenciones que se han realizado de miembros de estructuras criminales y colaboradores, las autoridades están llegando y están realizando estas acciones que usted ve en pantalla. Estas son verificaciones que se realizan en las viviendas para determinar que los ocupantes estén en el marco de la legalidad. Se verifica que tampoco hayan miembros de estructuras criminales que se estén escondiendo en estos espacios, pero además de llevar la seguridad a las comunidades, también hay convenios con otros países para que todos aquellos pandilleros que buscan huir de la justicia fuera de nuestras fronteras sean devueltos al país y paguen por cada uno de los crímenes que han cometido. Y sobre todo que la población ahora sí confía en el trabajo que realizan cada una de estas instituciones que están trabajando 24/7, contrario a lo que sucedía años atrás, que también la misma policía, la Fuerza Armada tenía temor de ser víctimas de las pandillas, porque sucedía, y lo veíamos recientemente también con uno de los casos que exponíamos acerca de unos soldados asesinados en 2016 allá en Ilopango, y que las autoridades lograron, gracias a las investigaciones, procesar a diferentes pandilleros. Pero esa era la realidad, esa historia se va a mantener en nuestro país, pero ahora totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el control del Estado lo tiene las autoridades, lo tiene pues, prácticamente el Ejecutivo, para decirle a la población: estamos garantizando de que usted viva tranquila, en paz, y que ya lo que sucedía con las pandillas ya no se repita, y que en El Salvador pues prácticamente de pasar de ser el país más violento del mundo se convierta en el más seguro del hemisferio occidental. Continúa la guerra contra las pandillas, pero también continúa el combate con la delincuencia común. Es así que la Fiscalía General de la República en las últimas horas logró que los procesados por el asesinato de los esposos Valdés Martínez en la colonia Satélite de San Salvador continúen en prisión. El Ministerio Público Fiscal asegura que los responsables pagarán por el crimen cometido. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. 6 personas seguirán en prisión por el asesinato de los esposos Valdés Martínez. Así lo determinó el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador tras la audiencia inicial. Los delitos son de homicidio agravado, desaparición de persona, receptación y la tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. 6 que van a ser sometidos directamente al proceso penal por ser responsables en la comisión de los delitos que le he mencionado. El hecho ocurrió en la colonia Satélite de la capital a inicios de este mes, cuando el 4 de agosto fue reportada su desaparición y los cuerpos fueron localizados por las autoridades 8 días después, enterrados en el patio de su misma vivienda. La fiscalía aclaró que otras 6 personas que estaban capturadas ya fueron liberadas porque se comprobó que no participaron en el crimen. Y 6 personas que tenemos entendido han sido puestas en libertad por los tribunales porque no tuvieron mayor cosa en el tribunal, en los hechos, sino más bien ayudaron en el esclarecimiento de los hechos y llegar a los responsables que cometieron el delito. Además, el Ministerio Público Fiscal cuenta con los elementos suficientes para llegar hasta la etapa final del proceso y lograr una condena ejemplar para los responsables del crimen contra Yoalmo Valdés y América Martínez. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. El mensaje por parte de las autoridades de seguridad es claro. Recientemente decía el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, lo hemos dicho claro: homicidio cometido, homicida u homicidas que serán capturados. En menos de 48 horas se están resolviendo diferentes casos, y esto ha permitido que, si bien estos crímenes y estos asesinatos que se han registrado, las autoridades han dicho que son delincuencia común. Es importante reiterar que las investigaciones siguen su curso y se logra la captura. De esta forma, más del 90% de los casos registrados durante la actual administración han sido resueltos. Los responsables de estos crímenes han sido detenidos y están enfrentando la justicia. Así trabaja el gobierno de manera articulada, continúan las investigaciones y por supuesto corresponde a la Fiscalía General de la República llevar a estas personas a enfrentar la justicia. Pero no únicamente se combate la delincuencia común y también las estructuras criminales, sino también se combate la corrupción, Ricardo. Correcto, en este mismo apartado, en cuanto al trabajo que está realizando la Fiscalía General de la República, cabe mencionar que precisamente el Ministerio, o en este caso
el Ministerio Público Fiscal solicitó ante la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador la ejecución forzosa de la condena impuesta en 2021 contra Miguel Meléndez y su familia, a quienes se les exige que restituyan al Estado $2.084.742.96. Miguel Meléndez, Mecafé, se desempeñó como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones entre el 2009 y el 2011 en la gestión del expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes. Sin duda alguna es el trabajo que continúa y lógicamente, como hemos estado conversando a lo largo de todos estos meses, la importancia que ha tenido, cómo se ha dado un giro al tema de la justicia en El Salvador. Anteriormente este tipo de casos podía pasar incluso años, décadas y por ende prescribían, pero ahora todos los delitos que se cometen, sin importar el tiempo que tengan de haberse cometido, son tomados por parte de la justicia, y lo más importante, Nelson, es que se está llevando precisamente las condenas para demostrar y sobre todo consolidar y sentar ese precedente que en El Salvador la impunidad ya no tiene cabida. Este caso de Mecafé, de acuerdo a los datos que proporcionaba la Fiscalía General de la República, pues prácticamente obedece a una audiencia especial de oposición a la sentencia emitida contra Miguel Antonio Menéndez, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y su grupo familiar. Los defensores del exfuncionario se opusieron a la condena impuesta en el año 2021, en donde se le obligaba a Menéndez y a su grupo familiar a regresar más de $2 millones al Estado. Es por eso que nuevamente se hizo esta audiencia y pues, prácticamente la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador ejecutó pues, prácticamente forzosa la condena, exigiendo que Miguel Menéndez restituya al Estado $1.868.104 por no hacerlo voluntariamente. A su esposa Fátima Yanira Enríquez de Menéndez se le reclama la devolución de $59.760. A sus hijas Fátima Yanira Menéndez de Bairo se le exige la restitución de $133.415, mientras que Andrea Vanessa Menéndez de Handal se le demanda el pago de $23.461. Esto como parte también de la guerra contra la corrupción que se mantiene actualmente en nuestro país y que las autoridades no se cansan de trabajar y de demostrarle a los salvadoreños que están 24/7 en favor de ellos. Vale la pena reiterar y destacar que todo esto ocurrió durante la administración del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua. Allá se ha nacionalizado para protegerse de la justicia salvadoreña, pero son más de $350 millones los que se investigan que se desviaron durante la administración de Mauricio Funes. Continúan los procesos y el combate contra la corrupción y vemos aquí nuevamente cómo uno de varios funcionarios que están siendo procesados continúa enfrentando la justicia. Pero en más información queremos compartir con usted que el analista político estadounidense Steve Cortés sostuvo recientemente una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, una reunión en la que también se destaca el trabajo que se está realizando en El Salvador. Es así como pues, prácticamente El Salvador está figurando a nivel internacional. Diferentes analistas políticos vienen, Ricardo, a nuestro país a conocer de primera mano el trabajo que está realizando el presidente Nayib Bukele y ese cambio trascendental que han mantenido en estos casi 6 años de administración. Y sobre todo cómo se han reforzado este tipo de relación en cuanto a distintos diplomáticos estadounidenses y de otros países que quieren conocer cómo El Salvador ha puesto en primer lugar a su población y cómo debe de ser. Incluso en este caso el mismo político estadounidense comentó a través de su cuenta de X: tuve una gran conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deberían poner a su país en primer lugar y nosotros también, escribió. Cortés es analista político, estratega y orador. Además trabajó como asesor de campaña de Donald Trump y cadenas como la CNBC, Fox y Bloomberg Television. Esto habla también de la trayectoria y sobre todo de la importancia que tienen este tipo de personajes de la política estadounidense y que comparten precisamente esta visión por parte del gobierno salvadoreño. Sin duda alguna, es un tema en el cual la seguridad se ha consolidado y ha puesto el ejemplo en cómo anteriormente este tipo de naciones no creían que El Salvador pudiese tener la soberanía y sobre todo la capacidad de toma de decisiones para cambiar la realidad
en tan poco tiempo, y ahora prácticamente, Marisela, se ha quedado de manifiesto, no solo con este tipo de reuniones, sino también con la visita de distintas delegaciones a nuestro país para conocer cómo se ha ejecutado este plan de seguridad. Son diferentes países los que están conociendo la experiencia de El Salvador en el combate contra las estructuras criminales desarticuladas en más de un 90%, según han dicho las mismas autoridades. Es importante también cómo este trabajo queda en evidencia y es reconocido a nivel internacional. Son delegaciones que han invitado a las autoridades de seguridad a visitar sus países, compartir la experiencia, pero también son muchos países los que han llegado hasta El Salvador para conocer de primera mano cómo se está transformando nuestro país. Además del reconocimiento internacional, es, por supuesto, de suma importancia cómo la población salvadoreña da fe de esta transformación, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay comunidades que ahora disfrutan de los espacios que tienen justo frente a sus viviendas. En el pasado, incluso después de determinada hora, no podían ni siquiera salir de la puerta de su casa por el temor de ser víctima de estas estructuras criminales. Ahora el control del territorio lo tiene el Estado salvadoreño y es para que lo disfrute la población salvadoreña. Es por ello también que El Salvador se ha convertido no solamente en un referente de seguridad, sino que también hay muchos países que están interesados en invertir en nuestro país. Hay muchos empresarios interesados en invertir en nuestro país, pero también hay muchos turistas extranjeros que están conociendo nuestro país, Nelson. Y sobre todo este tema que sin duda está dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, porque si bien se está combatiendo la delincuencia, las pandillas, se está también dando oportunidades y se está tocando de lleno el tema del tejido social, las oportunidades que se les están dando a los niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, porque la visión del presidente Nayib Bukele a través de las diferentes fases del plan control territorial permite que se establezcan eso, y sobre todo también de que se refieran otras naciones al nuevo El Salvador que se está viviendo actualmente, y es así como es reconocido a nivel internacional por cosas positivas, y quien se refirió específicamente a este tema de seguridad fue el sociólogo René Martínez, y le compartimos los detalles. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro del hemisferio occidental en tan solo 3 años a cargo del presidente Nayib Bukele. Los altos índices en seguridad obtenidos en el país con menos recursos que otros han generado admiración por otros gobiernos. Se está demostrando que se puede resolver el problema si tú tienes la voluntad política, tienes el liderazgo nacional y transnacional suficiente como para lograrlo, y entonces los otros presidentes empiezan a sentir la presión. El Salvador resuelve ese problema y entonces te convertís en una molestia. La reducción de la impunidad sigue siendo otro de los grandes logros en la gestión del presidente Bukele, saldando así otra deuda histórica al conseguir justicia para miles de familias que sufrieron a raíz de las pandillas. La impunidad estaba arriba del 90% en esa época. Eso significaba de que no solo los que ya estaban dedicados a la acción pandilleril o a cualquier tipo de acto delictivo se sentía seguro de cometerlo, sino que también se fomentaban otro tipo de acciones, ¿no? Otro fruto de la batalla contra la impunidad es el combate contra la corrupción política. También era una impunidad para garantizarle a los políticos corruptos que podían robar y que no les pasaba nada. El Salvador sigue rumbo a convertirse en uno de los países más reconocidos a nivel mundial por combatir de manera eficiente la delincuencia y alcanzar grandes resultados en poco tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, agradecerles su fiel compañía, invitarlos a que si aún no están suscritos, se suscriban a este canal y activen las notificaciones para mantenerse siempre activos de lo último que acontece en el territorio nacional. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele continúa con esa gran gestión, vemos los resultados que está dando el plan control territorial, el régimen de sección. Ya está el presidente Nayib Bukele en su segundo mandato y continúa esa lucha contra las pandillas que aún no cesa. La población quiere y está de acuerdo con el régimen de sección y pretende que continúe para que estas medidas continúen y que de esa manera se pueda realmente realizar ese cambio que durante años pidió la población salvadoreña.
ese cambio que ya se está viendo reflejado en las calles, porque vemos las calles más seguras, llenas de policías, de militares que están protegiendo la vida de la población salvadoreña, la población honrada, que día tras día sale a buscarse el pan de cada día. La misma lluvias de las últimas horas, diferentes carreteras del país se han visto afectadas con derrumbes de pequeña magnitud. Sin embargo, cuadrillas de Fovial han trabajado para brindarle movilidad segura a los conductores. Tenemos un poco más de 14 planteles que funcionan tanto de día como de noche, que están dedicados exclusivamente para atender emergencias. Siempre predominan los pequeños derrumbes, que nos ocupa un poco más del 60% de las emergencias que se generan, que son deslizamientos de suelos, pequeños derrumbes en vías. También en la zona costera de La Libertad se han registrado caídas de árboles, sobre todo en las principales vías. Estos han sido retirados a la brevedad posible para evitar accidentes de tránsito, destaca el titular de Fovial. Otro evento que nos mantiene más o menos el 25% de las actividades es la caída de árboles o de ramas, y el resto son pequeñas inundaciones que se forman de carácter temporal en la lluvia y algunas cárcavas o formaciones de hundimientos. Las obras de mitigación junto al Ministerio de Obras Públicas no se han detenido. Cárcavas y taludes están siendo intervenidos a nivel nacional, garantizando la seguridad de la población. Estamos trabajando en la carretera de Chalchuapa a Tiquisaya, resolviendo un tema de cárcava. Solo en la parte acá en San Salvador, en la carretera Los Planes de Arrenderos, estamos interviniendo simultáneamente 3 zonas de taludes donde se está impermeabilizando, en el Boulevard Venustiano Carranza, en la zona de la carretera panorámica. Fovial además está trabajando en la reconstrucción vial en diferentes carreteras del país, entre ellas la que conecta Hilo Vasco con Sensuntepeque Cabañas, en el oriente del país la que conduce hacia Comacarán en San Miguel. La población está de acuerdo con esas medidas. Vemos que en las últimas elecciones el favorecido fue el presidente Nayib Bukele. Además, también el partido Nuevas Ideas continúa dominando la política salvadoreña, y eso es gracias a que la población está viendo esos cambios en el país, cambios que durante años no se dieron por culpa de los políticos anteriores, que únicamente se dedicaban a llenarse los bolsillos. Sin embargo, el mensaje que envía el presidente Nayib Bukele no solo es para aquellos delincuentes, sino también para aquellos corruptos que traten de adueñarse del dinero del pueblo salvadoreño. Esto ya no va a suceder, es el mensaje que está enviando el presidente Nayib Bukele. Le invitamos a que nos apoye con su me gusta, para que de esta manera este mensaje pueda llegar a más personas. También agradeceríamos que nos aporte su comentario, ya que es muy importante saber cuál es su opinión. ¿Usted es de los que está de acuerdo con el régimen de excepción o por el contrario quiere que ya se quite? Déjenos su opinión en los comentarios, estaremos leyendo, y por supuesto no olvide de apoyarnos suscribiéndose y activando la campanita para no perderse las últimas noticias de El Salvador. Esta es la gestión y estas son las noticias que tenemos, noticias actuales de lo que está sucediendo en el territorio salvadoreño. Gracias por acompañarnos el día de hoy, agradecerles su fiel compañía, invitarlos a que si aún no están suscritos, se suscriban a este canal y activen las notificaciones para mantenerse siempre activos de lo último que acontece en el territorio nacional. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele continúa con esa gran gestión. Vemos los resultados que está dando el plan contra